vamos a seguir comentando porque está teniendo eco esta historia de lo del bolso falso de Yolanda Díaz, bueno, más que de Yolanda Díaz, de su hija, ¿no? Que luego se nos inventó aquí una historia paralela, una historia de terror, de que se las primicas, que se la habían comprado, que si no un rastro, que si 25 euros. Bueno, creo que nos está escuchando ya Domingo Soriano. Domingo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cuesta? ¿Que tú también consumes producto falso o no? Sí, no tengo claro. No, pero fíjate, es curioso, ¿no? O sea, yo creo que en esta historia, a mí lo único que no me gusta, ¿no? Que habría sido mejor que fuera de suyo que la hija, ¿no? Que la pobre niña, pues bueno, que se ve involucrada. Pero sí que hay dos enseñanzas interesantes en esto. Lo primero es que, sea verdad o no la historia que ha contado, que ahora dice que no, que en realidad el bolso no era de marca, sino que era de un mercadillo. O sea, esto lo que quiere decir es que la izquierda prefiere reconocer un delito, una ilegalidad, a que parezca que es que tienen dinero, que está mal. Es que por cierto, Domingo, cosa que ya sabíamos, que es que resulta que es vicepresidenta del gobierno, ¿eh? Sí. Sí, pero por eso es llamativo, ¿no? Pero entonces, entre reconocer que han hecho algo que es ilegal y que además, como has reconocido hoy, bueno, como ha denunciado hoy, ¿no? La patronal de la industria, la patronal, esos grupos que tienen las marcas, ¿no? Un poco pues para tratar de proteger el copyright y todo eso, todo lo que eso significa, pues es esta industria de las falsificaciones, pues destruye mucho empleo especialmente en España, en Europa, ¿no? Probablemente es mucho más probable que algunos de esos productos de lujo tengan parte de su producción aquí en Europa que las falsificaciones que sabemos que pueden estar en otros países. Pues bien, para una ministra del gobierno es preferible reconocer un delito o una ilegalidad que reconocerle a su base electoral que es que tiene mucho dinero y que puede comprar ese tipo de bienes, que por cierto es algo que perfectamente puede asumir con su sueldo. No solo el sueldo, todos sabemos que los ministros tienen sueldo y además tienen muchos gastos pues cubiertos por el presupuesto. Lo que toda la vida se llamó prebendas, sí. Sí, que fíjate que ni siquiera discuto si está bien o mal. Sí. Y tampoco es algo privativo de este gobierno, es algo que todos los gobiernos, todos los ministros pues han disfrutado. Pues bien, para este gobierno reconocer eso ante su base electoral es tan grave que prefieren reconocer que están cometiendo una ilegalidad, que claro, desde un punto de vista de un miembro del gobierno tiene una cierta gravedad, porque que yo me compre o no me compre un bolso o una chaqueta falsa, pues bueno, pues a nadie le debería importar mucho. Pero que un miembro del gobierno, especialmente de este gobierno, porque este gobierno tiene un ministerio, tiene consumo que ha sido muy beligerante contra este tipo de cuestiones, contra esas falsificaciones y contra lo que eso genera, el daño que eso genera en la industria española, pues que este gobierno, con ese ministerio de consumo, que tantas campañas hace también en este tema y que quiere regularnos como consumimos en numerosos aspectos también en este tema, reconozca que está haciendo algo ilegal, pues bueno, como mínimo llama la atención, porque simplemente podría haber dicho sí. Pues, mira, si te parece, Domingo, vamos a volver a escuchar el momentazo de Yolanda Díaz explicando la historia famosa de fui, salí por ahí, la Caperucita Roja, yo no llevaba una cestita, llevaba un bolsito. Lo escuchamos y leemos el comunicado que ha hecho la asociación, la patronal de marcas, porque es que ha dicho, a ver, cuidado, que esto no es un delito menor. Vamos a escucharla a ella. Las primas de mi hija le han regalado un bolso que cuesta en la feria de Vilanova da Cerveira, se lo voy a decir yo, 25 euros. Se lo han regalado sus primitas. Porque era una copia. Porque se lo han regalado a Carmela. Era una copia. Bueno, pues lo que ha dicho la patronal de marcas, ha dicho que cuidado porque la historia que está detrás del bolsito de la hija Yolanda Díaz no es un delito menor, que en España las falsificaciones están destruyendo 44.700 empleos al año y que por favor que pide responsabilidad, especialmente si se trata de una persona que puede dar ejemplo y generar opinión pública. Pues la opinión pública la ha generado todos al mercadillo. Claro, por ejemplo, este gobierno, no solo falsificaciones, la economía en B, ¿no? El dinero negro, las compras que no pasan que no tienen factura, que no pasan por un establecimiento legalmente establecido. También este gobierno lleva años diciéndonos que hacer ese tipo de cosas, que desde pedirle a alguien que te haga una reparación sin IVA hasta comprar algo sin factura es no solo arriesgado porque pueden engañarte, sino que además es
un delito, una ilegalidad, pero sobre todo que es que estás dañando la economía española, estás dañando los servicios públicos, esa compra no paga impuestos, intuyo que esta compra, pues IVA y esas cosas, pues no tendría, con lo cual llama la atención. Pero fíjate, es bueno el corte porque la presentadora, creo que era Susana Griso, ¿no? Sí. Dice, pero... entonces, es una falsificación y dice, costó 25 euros, costó 25 euros. Yo creo que se está dando cuenta que se está metiendo en un jardín porque está reconociendo algo que un miembro del gobierno, bueno, llama la atención que reconozcan. Claro, si Yolanda Díaz es de profesión podadora, o sea, no hay jardín donde no se meta. Lo que no sabemos Sí. es si solo con podadora, con tijeras. Oye, déjame que hablemos de un informe que ha sacado el Instituto Juan de Mariana, porque claro, si acabas teniendo que comprarte bolsos falsificados, a lo mejor es porque nos sablean de tal manera que no tienes dinero para comprarte el auténtico. Bueno, pues atención a una de las conclusiones de este informe del Instituto Juan de Mariana, porque hablando de la política económica de este gobierno, resulta que cuanto más se eleva el salario mínimo, el SMI, el salario mínimo interprofesional, cosa que ha defendido Yolanda Díaz hasta el agotamiento, sobre todo de todos los demás, resulta que menos crece el resto de salarios de todos los demás trabajadores. En el año 2023, el salario modal se ha situado en 13.800 euros, mientras que el SMI se ha situado en 13.370, es decir, prácticamente al ras, prácticamente pegados. Y dice el informe, convirtiendo lo que antaño era un diferencial de casi 8.000 euros en una brecha de apenas 400 euros. O sea que por subir el salario mínimo interprofesional que tanto defiende Yolanda Díaz, el resto de la plantilla no ha tenido ni subidas ni ha tenido nada y está todo el mundo, trabajes lo que trabajes, muestres la productividad que muestres, prácticamente los mismos salarios, Domingo. Sí, a ver, esto tiene dos miradas, ¿no? Efectivamente, yo creo que el hecho de estar subiendo el SMI está estrechando los diferenciales salariales dentro de las empresas. Cuidado, tampoco esto quiere decir el dato de que te está bajando el salario modal, que alguien que antes cobrase 20.000 ahora cobra 14.000. No es eso. Lo que quiere decir es que el salario más habitual en España está cada vez más cerca del SMI. ¿Y eso por qué? Bueno, por muchas razones. Lo hemos dicho cuando hemos analizado el mercado laboral. Pero una de las principales es que muchos de los empleos que se están generando ahora en España no son el empleo clásico que todos tenemos en la cabeza. Yo creo que esto es muy importante, sobre todo cuando el gobierno plantea, hay un récord de afiliados, hay récord de personas trabajando. Dices, récord, pero ¿en qué tipo de empleos? Porque tú puedes tener récord de personas trabajando, el ejemplo más extremo sería, pues antes tenías a una persona trabajando, divides su trabajo en dos, a cada uno le contratas por 4 horas al día y puedes decir, oye, donde antes había una persona trabajando ahora hay dos, ya, pero están trabajando lo mismo, 8 horas en total, y lo que estás haciendo es dividir el salario entre dos. Con lo cual, bueno, pues sí, el que no tenía empleo está ahora mejor, el que tenía un empleo está ahora peor, ¿no? Pues un poco lo que nos viene a decir este estrechamiento y este hecho de que los salarios más habituales en España cada vez estén más cerca del SMI. Bueno, en primer lugar, está subiendo mucho el SMI, pues se estrecha. Si los demás no suben tanto, pues está claro que se acerca. Pero yo creo que lo que hay sobre todo es una gran cantidad de empleos y que cada vez es mayor, que ya no son ese empleo que todos tenemos en la cabeza. Empleos a tiempo parcial, empleos que no son de jornada completa. Y claro, a esas personas que están trabajando, pero que ya no cubren una jornada completa, no les vas a pagar. Es imposible, lo mismo que pagabas antes a una jornada de 8 horas. Entonces, aquí esta es una estadística que en el momento en que rascas un poquito lo que te dice es ese mercado laboral del que el gobierno en muchas ocasiones presume por determinadas estadísticas, tiene en el momento en que rascas un poco algunos problemas graves y este es uno de ellos. Sí, ese mayor número de empleos no se está trasladando a muchas mejores condiciones laborales o a mejores condiciones laborales. Por eso luego nos extraña que decimos, ¿cómo puede ser que con más personas trabajando, por ejemplo, el número total de horas trabajadas siga en los mismos niveles el otro día lo comentábamos, 2007, 2008, 2009? Pues por eso mismo, porque lo que estás haciendo en muchas ocasiones es troceando. Y esto yo creo que apunta exactamente en esa dirección. ¿Por qué ese salario cada vez más habitual en España es el del SMI? Bueno, en primer lugar, estás llevando a los del SMI hacia arriba, luego los que estaban muy poco por encima del SMI están subiendo muy poquito, se está estrechando los diferenciales laborales dentro de las empresas, especialmente en los niveles más bajos, y luego, en tercer lugar, hay mucha gente que está cobrando niveles similares al SMI, incluso por empleos de un poquito más de cualificación, porque no están trabajando las 40 horas a la semana
que todos tenemos en la cabeza cuando hablamos de un empleo. Claro, por llevar esto a los efectos sociales, como les gusta decir a ellos, quiero que me comentes, Domingo, un informe de Cáritas. Yo sé que cogemos, y lo respaldo, 100%, además como una cuestión personal, que cogemos con pinzas los informes de Cáritas, porque Cáritas está con una corriente, y lo digo literalmente, si le molesta a alguien, pues lo siento un montón, pero es la verdad, en la que está permanentemente analizando supuestas desigualdades entre una capa media que puede estar viendo mal, bien, peor, pero que no lo analiza, y los que están más arriba, intentando mostrar como que el hecho de que haya diferencia entre alguien más brillante que otros que pueden estar viendo bien fuese un problema. Yo lo digo literalmente, a mí lo que me preocupa es que no haya pobres, o sea, lo que quiero es que no haya pobres, no que no haya ricos. No entiendo la obsesión por intentar acortar y decir, no, es que hay uno que se ha hecho muy rico, pero bueno, mira tú cómo vives tú, si tú estás consiguiendo vivir bien, si tienes empleo, ¿cuál es el problema? ¿Qué es la envidia? Bueno, pues no sabía yo que por lo visto una de las cosas a ensalzar era la envidia, pero cogido con pinzas, con las pinzas debidas, los informes de Cáritas, es verdad que Cáritas en el fondo utiliza, por decirlo de alguna manera, las tesis de análisis o estadísticas del propio gobierno. Entonces llama la atención que Cáritas acabe sacando un informe en el que te dice que España vive en estos momentos un proceso inédito, es decir, que ha llegado con este modelo de fragmentación social, que la exclusión social severa afecta a 4,3 millones de las personas, de las que un tercio son menores de edad. Claro, remarco esto de que Cáritas utiliza las mismas mecánicas de seguimiento que el propio gobierno. Es decir, que el gobierno está implantando un esquema en el que pone a todo el mundo un salario mínimo interprofesional supuestamente alto, que en muchas ocasiones no se materializa porque al ponerlo tan alto no se llega a contratar a la persona, que está provocando un estrechamiento de la curva salarial de forma que a las empresas después de saquearlas fiscalmente no tienen dinero para más subidas, con lo cual resulta que todo el mundo acaba cobrando lo mismo, aunque tú te empeñes en trabajar más y demuestres que eres un buen trabajador y una persona muy productiva. Y encima va y resulta que después de todo esto, con los propios sistemas de medición del propio gobierno, que son los de Cáritas, resulta que estás suspendiendo en tus propios indicadores. Vamos, que esto es una especie de desastre. Sí, a mí, fíjate, yo estoy bastante de acuerdo en esa idea de Cáritas, si acaso, tiene un sesgo más bien favorable al, no diría al gobierno, pero sí desde un punto de vista de análisis a tesis sociales, ideológico. a tesis de izquierda, sí. Eso es. Con lo cual dices, ¿cómo puede ser, o lo podrían plantear del gobierno, que Cáritas con ese sesgo nos dé unos datos tan malos? Y es que es verdad, la realidad es que muchos de esos indicadores, yo lo digo, probablemente sea lo que más se le podría achacar a este gobierno, que está fracasando en aquello que el gobierno dice que es más importante. Exacto. Hace unos meses comentábamos el último informe de la Comisión Europea, el semestre europeo de primavera. Lo que sacaba era un cuadro de la situación, no de la economía española, sino estos indicadores de exclusión social, que era extraordinariamente negativo para España y para el gobierno. Entonces, ese discurso triunfalista, porque muchas veces el gobierno ha dicho, ¿qué más da si la economía crece más o menos? ¿Qué más da? Digo, este gobierno o las personas que forman parte de este gobierno cuando no estaban, ¿no? en el gobierno. Decían, lo importante no es el crecimiento, lo importante es cómo esto se vive a pie de calle, lo importante es generar una recuperación que no deje a nadie atrás, esto del escudo social. Pues en el escudo social el gobierno está fracasando de forma palpable. Y efectivamente, el informe de Cáritas un poco lo que viene a decir es, oiga, incluso con esa mirada más bien, pues eso, socialdemócrata, intervencionista de izquierdas, los datos lo que nos dicen es que España está teniendo muchos problemas y van por ahí, por un poco lo que estamos hablando, ¿no? Los indicadores de pobreza, a mí pobreza es una palabra que no me gusta nada. Es verdad que la traducimos un poco a veces directamente del inglés, pobreza o riesgo de pobreza, y yo creo que no es... Es que cuando pensamos en pobreza pensamos en otra cosa. Yo creo que sería más bien hablar, pues, personas que tienen muchas dificultades económicas, personas que les cuesta llegar a fin de mes, o bueno, esto decíamos antes, exclusión social. Yo creo que encaja más porque es que pobreza casi estás pensando en una persona, pues, que no tiene para comer mañana. Y no es eso lo que nos están diciendo esos indicadores. Por supuesto, no era lo que nos decían antes y este gobierno sí tiraba de esa retórica de la pobreza antes, ¿no? Lo que nos dice son complicaciones económicas graves, severas. Y ahí sí, ahí España tiene problemas pues bastante graves. Por ejemplo, nos dice, estaba viendo esta noticia del Confidencial sobre el informe de Cáritas, dice parcialidad involuntaria, temporalidad, falsos autónomos, bajos salarios. Es decir, lo que estamos diciendo, dice, pues todo eso ha provocado el surgimiento de trabajadores pobres en las últimas 2 décadas. Es decir, un mercado laboral que nos están vendiendo como idílico, nos están vendiendo como un mercado laboral de récord y
un poco lo que comentábamos antes con el informe de Juan de Mariana, lo confirman estos datos de Cáritas. Mucha gente que está trabajando está en la peor situación en la que han estado nunca trabajadores españoles, porque ese trabajo no les sirve para lo que todo el mundo puede pensar que te va a servir un trabajo, que es pues para ser clase media, ¿no? O para, Sí, no pasar unas poder, dificultades claro, económicas extremas. para Pues poder eso no vivir está bien, ocurriendo. Eso totalmente. es. Eso no Fíjate, está es que ocurriendo. hay dos tendencias que yo creo que son clarísimas con este gobierno y con el fracaso del modelo socialista que va más allá de este gobierno. Este gobierno plantea tesis radicales socialistas, pero es que el socialismo al final acaba fracasando, lo impongas donde lo impongas. Y hay dos corrientes que son obvias. O sea, tú tienes un determinado poder adquisitivo como trabajador. Bien, de ese poder adquisitivo que tienes, llega Hacienda y te quita más de la mitad. Bueno, ya tienes medio poder adquisitivo. Pero de lo que no te das cuenta es de que previamente le ha atizado el mismo golpe a la empresa que te iba a pagar y por tanto te ha pagado ya menos. Por tanto, del poder adquisitivo potencial que ibas a haber tenido, si ibas a haber tenido 120, acabas en 40. O sea, es que por el camino te han quitado 80. Primer golpe a tu poder adquisitivo que se está notando y que a Cáritas le costará explicarlo en términos capitalistas, pero es que es así, es así. Bien, y segunda línea, que también está ocurriendo en España muchísimo. Claro, en aplicación de otros modelos anteriores, la gente llegaba a ser propietaria de vivienda. En la medida en la que tú estás reduciendo el poder adquisitivo del sueldo, lo que le queda a la gente es el respaldo del patrimonio que acumuló en otra época. En esa época, ¿quién acumuló el patrimonio? Hombre, pues la gente que tiene más edad, obviamente. ¿Por qué? Porque vivieron más tiempo en esa época. Resultado, claro que se está fragmentando la sociedad entre gente que con el modelo capitalista, con el modelo liberal a medias, porque nunca hemos llegado a tener políticas liberales de verdad en España, pero con un modelo medianamente liberal consiguió acumular vivienda, consiguió acumular ahorros y ahora resulta que la nueva gente que está llegando llega con sueldos más bajos, con guantazos mayores fiscales en su poder adquisitivo y encima no puede entrar a comprar vivienda. Pues claro que se está fragmentando. Claro, lo que tendría que decir Cáritas es se está fragmentando porque las políticas sociales, es decir, las socialistas, son un fracaso y las políticas que funcionan son las de generar empleo. Sí, especialmente, a ver, ahí hay dos elementos que son importantes. Lo primero es que normalmente en España casi todos estos datos de pobreza, de exclusión social, han empeorado y han mejorado según cómo iba el mercado laboral. Ya había una correlación directa, y es que España tenía un grave problema de generación, bueno, lo sigue teniendo, generación de empleo, de empleos de calidad, con sueldos más o menos altos. Entonces, todo eso es así. Pero es que además, digamos, lo que están poniendo de manifiesto los informes de los últimos años es que como que se está, no sé decir complicando el problema, pero que ya ni siquiera generando empleo, es decir, ni siquiera en épocas de más o menos expansión estás consiguiendo reducir algunos de esos peores indicadores. ¿Por qué? Porque ese empleo es de mucha peor calidad en muchos indicadores que era antes. Pero fíjate, decíamos, está fracasando el gobierno en lo que el propio gobierno dice que es lo que más le importa. Es decir, si cogiéramos a cualquier ministro y le dijéramos cuál es su prioridad, pues nos hablaría de eso, de pobreza, de las personas que menos tienen, de los hogares en más dificultades. Pues fíjate, porcentaje de pobreza infantil. Veía ahora mismo una estadística en la Unión Europea. Los países con una tasa más elevada de pobreza infantil. Que es verdad que pobreza, ya lo he dicho antes, no es un buen término, pero personas menores de edad en hogares con dificultades económicas. Pues bien, el quinteto de top que encabezan esta tabla, que encabezan por malo, claro, evidentemente es una clasificación negativa: Bulgaria, España, Rumanía, Grecia, Italia. Fíjate, Sí. Bulgaria, España, Rumanía, Grecia, los 4 primeros países, nosotros los segundos con un porcentaje más elevado de pobreza infantil. Dices, o sea, estos son los países a los que más nos parecemos. Ya. Afortunadamente no. España tiene una situación económica mejor que la de estos países. Como siempre decimos, estos indicadores de pobreza muchas veces son relativos, pero lo que sí que te dice es, cuidado, desde el punto de vista de exclusión social y desde el punto de vista de los indicadores de renta que más importan a esos estratos de población, a familias de ingresos medios, medios bajos, personas de baja cualificación y familias con niños, España es bastante dramático las cifras que presenta. Y sin embargo, no parece que este gobierno esté especialmente preocupado. De hecho, no lo está, porque su discurso económico es triunfalista. Es que España va fantástico y que cómo no lo podemos reconocer. Pues bien, hoy incluso Cáritas le dice a este gobierno
no están funcionando tus medidas. Es evidente que el escudo social pues es un escudo o muy pequeñito o que está lleno de agujeros. Uh-huh. Oye, déjame que nos queda poquito tiempo. Quiero comentar una de las ideucas, le podríamos llamar así, o llamarle casi vete a experimentar que con gaseosa en vez de con gasolina, hijos míos, ¿no? Y me refiero a la propuesta de Podemos, como no, estos astros de la economía, que están pidiendo nacionalizar Repsol. Yo creo recordar, corrígeme Domingo si no es así, en el país ese que les gusta tanto y que tanto les financió a través de la Fundación CEPS a ellos personalmente antes de que montaran Podemos, llegó a entrar Repsol. Y de hecho, el momento en el cual se ha podido explotar con mayor éxito el petróleo venezolano ha sido cuando estaban compañías como Repsol allí. Llegó un momento en el que decidieron que las echaban barra, les robaban allí, momento en el cual la explotación cayó en picado. Vamos, que estos astros de la economía están pidiendo de nuevo imitar el modelo venezolano con un pequeño problema, que se olvidan de los resultados, y es el empobrecimiento. No, y que aquí ni siquiera tenemos petróleo, quiero ya, decir bueno, que... también es verdad. No, pero es que, no, pero es importante porque en Venezuela, digamos, tus propias... yo tenía aquí apuntados efectivamente Venezuela y Argentina. Desde el punto de vista pero Argentina nacionalizó, expropió la parte de Argentina, YPF, de Repsol. No parece el que yacimiento de Vaca Muerta, ¿verdad? Me parece que era uno de los mayores. Sí, del planeta. No parece que les fuera especialmente bien. Igual en Venezuela, pero quiero decir, esto es un disparate, efectivamente, porque evidentemente tú nacionalizas una empresa, habría que ver cómo le va a esa empresa, pero fíjate, ya y me salgo de ahí, vamos como por pasos, ¿no? Dices, ¿cuál es el mensaje que estás lanzando? Es decir, no te llegaría ni un euro más de inversión desde el extranjero y se irían muchas de las empresas de España. Pero claro, tú dices, no, pero esto es solo Repsol, que es una petrolera. Y cualquier empresa, desde una constructora, una eléctrica, en realidad cualquier empresa diría, yo cómo me voy a quedar en un país en el que el gobierno se está planteando nacionalizar. Alguien dirá, no, pero no es el gobierno, es Podemos. Bueno, parte de ese gobierno de coalición y probablemente uno de los partidos de izquierdas que puede tener mejores perspectivas o que puede pensar que a lo mejor recoge algo del descalabro de Sumar en las próximas elecciones. Entonces, en Argentina no parece que le salía especialmente bien, pero iba a decir que este tipo de ideas que son muy peregrinas pueden llegar a tener un poco de, ¿cómo decirlo? Puedes llegar a verles una lógica en el caso de que tengas la materia prima. ¿Por qué? Yeah. Porque, bueno, tú dices, con un mínimo realismo, tú dices, yo nacionalizo una empresa petrolera. ¿Esto va a ser un desastre? Sí, mira el caso venezolano. Pero ¿cómo ha sido el caso venezolano? El caso venezolano ha sido un desastre a 20 o 25 años vista. O sea, no es que el día 1 que Hugo Chávez tomó el control de PDVSA se acabaran los barriles de petróleo. Tú al final tienes una empresa que va funcionando y dices, bueno, yo tomo el control de la materia prima. Y, bueno, uno, es un foco de corrupción brutal, y eso les gusta a los políticos, y dos, durante un tiempo, sobre todo si los precios en los mercados internacionales suben, la producción más o menos se va a ir manteniendo, declinando, pero bueno, manteniendo, y yo tengo ahí una fuente de ingresos brutal, pues para financiar cualquier tipo de desmán y cualquier tipo de política, y también redes clientelares, todo ese tipo de cosas. Para robar, sí. Sí, pero desde el punto de vista de la lógica política, desde el punto de vista económico es un disparate. Dices, oye, que es que vas a destrozar una de las pocas cosas pues que, por ejemplo, en Venezuela tenían, que funcionaba y que más o menos pues te generaba entrada de divisas, inversiones, etcétera. Pero puedes decir, bueno, yo lo destrozo de aquí a 20 años, mientras tanto voy consolidando mi posición política. Pero en el caso de España es que ni siquiera tienes esa excusa, porque como no tienes la materia prima, lo único que haría sería espantar inversiones, destrozar una empresa y ni siquiera tendrías ese influjo, o sea, ese flujo de dinero, esa capacidad para decir, pues bueno, lo poco que saque, que va a ser menguante, pero lo que saque de la venta del petróleo, lo utilizo para generar lealtades políticas, con lo cual, idea no muy interesante. Yo intuyo que tampoco es que ellos no lo sé. Bueno, en Podemos sí que lo plantearían si llegaran al poder, pero yo creo que es la típica medida, pues lo que decía antes, están en la lucha por la izquierda, últimamente me da la sensación de que los partidos de izquierda están cada uno compitiendo a ver quién dice la medida más disparatada posible, pero que suene como muy de izquierdas, como muy de puros. Nosotros somos realmente los que defendemos este tipo de propuestas, pero bueno, pues desde el punto de vista electoral, pues puede tener su lógica. Probablemente haya un nicho del electorado al que esto le haga gracia. El argumento final es que es maravilloso. Dice, para que la energía sea un derecho. Sí, más bien un izquierdo. Bueno, Domingo, que un placer. Igualmente. Nada, pues muchísimas gracias, Domingo.
Nosotros ya saben, mañana seguimos, por supuesto que pasaremos lista, seguiremos pasando lista a todo. Por ejemplo a Junts, con esta bravucona dice, ahora sí que voy a bloquear todas las normas. No, si lo que tienen que hacer ustedes es sumarse a una moción de censura, la hacen instrumental, de forma que a los 2 meses están convocadas elecciones y ya está. Claro, que es que en ese caso se materializaría que ustedes no rascan ni medio voto ya por las barbaridades que han hecho, por el intento de destrozo de todo, que era de todo lo español y acabó en el intento, no intento, sino realización de un destrozo en la propia Cataluña. Bueno, les dejamos, mañana aquí seguiremos, ya saben, viva España y viva la libertad. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.